La primera vez que escuché el llanto, pensé que era alguien borracho buscando el baño. Eran casi las 10 de la noche, y el campus ya vibraba como siempre los viernes. Música saliendo de ventanas, risas demasiado altas, botellas chocando contra el pavimento. Yo iba tarde, como siempre, cruzando el estacionamiento trasero de la Facultad de Ciencias Sociales, con el celular en la mano y la cabeza llena de ruido. El llanto no sonaba fuerte, pero sí raro, como si alguien intentara no llorar y aún así se le escapara el dolor. No me detuve. Error número 1. La fiesta era en una casa vieja, de esas que la universidad compra y luego alquila a estudiantes. 2 pisos, jardín descuidado, grafitis en la barda. Desde afuera ya se sentía el bajo reventando el pecho. Al entrar, el olor a alcohol barato y sudor me golpeó la cara. Saludos rápidos, abrazos torpes. Alguien me pasó un vaso sin preguntar. Todo normal, demasiado normal para lo que vendría después. 1. Yo estaba ahí porque necesitaba distraerme. Esa semana había sido horrible. Exámenes, mi papá enfermo y un sueño recurrente que me despertaba empapado en sudor. En el sueño, alguien me llamaba desde un río, pero yo nunca veía a quién, solo escuchaba el llanto. A los 20 minutos de estar ahí, volví a escuchar lo mismo. Un llanto lejano, estirado, como si viniera desde abajo de la música. Me quedé quieto, vaso en mano, mirando alrededor. Nadie más parecía notarlo. Una chica bailaba sobre una mesa. Alguien vomitaba en una maceta. 2 tipos discutían por una chamarra. Todo seguía su curso. ¿Escuchaste eso?, le pregunté a Marcos, que estaba a mi lado. ¿Qué cosa?, dijo, sin dejar de mirar su celular. No insistí. Pensé que tal vez estaba sugestionado. Me tomé el vaso de un golpe y sentí el ardor bajando por la garganta. La música cambió, más fuerte, más rápida. La casa crujía con cada salto. Fue cuando fui al baño del segundo piso que todo empezó a torcerse. El pasillo estaba oscuro, apenas iluminado por una luz amarilla que parpadeaba. Las paredes tenían fotos viejas, de estudiantes que ya no estaban ahí. Al pasar frente a una, juraría que alguien cerró una puerta detrás de mí. Me giré rápido. Nada. Solo el eco de la fiesta abajo, y otra vez ese llanto, más claro ahora, más cerca. Entré al baño, oriné rápido, y cuando me lavaba las manos, vi algo raro en el espejo. Detrás de mí, en el reflejo, había una sombra que no correspondía a nada. Me di la vuelta, nada. Cuando miré de nuevo, la sombra ya no estaba. Me quedé un segundo más, respirando hondo, diciéndome que el alcohol estaba haciendo lo suyo. Al salir, el pasillo ya no sonaba igual. La música parecía lejana, como si la casa se hubiera estirado. Caminé hacia las escaleras y ahí la vi por primera vez, aunque no completamente. Al fondo del pasillo, junto a una puerta que siempre estaba cerrada, había una mujer encorvada, de espaldas. Llevaba un vestido blanco sucio, mojado en la parte de abajo. Su cabello largo le cubría la cara. No se movía, solo lloraba. No grité, no corrí. Me quedé congelado, como idiota. Mi cabeza intentaba encontrar una explicación lógica. Alguien disfrazado. Una broma pesada. Una chica pasada de copas. ¿Estás bien?, pregunté, con la voz más baja de lo que quería. El llanto se detuvo de golpe. La mujer giró lentamente la cabeza, pero no lo suficiente para mostrar el rostro. Sentí un frío raro en la espalda, como si alguien me hubiera pasado un hielo por la columna. Di un paso atrás. La puerta detrás de ella se abrió sola, con un crujido largo, y un olor a humedad vieja inundó el pasillo. Entonces alguien me jaló del brazo. ¿Qué haces ahí parado?,
Era Laura, con los ojos rojos y una sonrisa nerviosa. Pensé que te habías ido. Cuando volví a mirar, la mujer ya no estaba. La puerta estaba cerrada. El pasillo volvió a llenarse con el sonido lejano de la música. No le dije nada a Laura. Bajamos, tomamos más, reímos. Yo intenté olvidarlo, pero el llanto regresó. Esta vez no venía de la casa, venía del jardín. Salimos varios al patio trasero porque alguien había prendido una fogata improvisada. El pasto estaba húmedo y al fondo, más allá de la reja, se escuchaba el río que cruzaba cerca del campus. Yo no sabía que había un río tan cerca. O tal vez siempre lo supe y nunca le di importancia. El llanto venía de ahí. Algunos se dieron cuenta. Alguien dijo que seguro era una broma. Otro dijo el nombre en voz baja, como si invocarlo fuera mala idea. La Llorona. Me reí. Una risa falsa, tensa. Historias viejas, cuentos para asustar niños. Pero el sonido no era de cuento. Era real, quebrado, lleno de una tristeza que se metía bajo la piel. No mamen, dijo alguien. Ya vámonos de aquí. No todos pensaron lo mismo. 3 chicos, ya muy tomados, saltaron la reja diciendo que iban a ver qué era. La gente aplaudió. Yo sentí un nudo en el estómago. Algo dentro de mí gritaba que no los dejáramos ir. El llanto se transformó en un grito. No fue sobrenatural, no fue eco de leyenda. Fue un grito humano, desgarrado, que terminó en un golpe seco. Después, silencio. Salté la reja sin pensarlo. Laura me gritó que estaba loco. El suelo estaba resbaloso. Corrí siguiendo el sonido del agua. Encontré a uno de los chicos tirado, con la cabeza abierta contra una piedra. Estaba vivo, pero inconsciente. Los otros 2 no estaban. El río estaba crecido, oscuro. En la orilla vi huellas mojadas que no parecían normales, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado. Entonces la vi otra vez, al otro lado del río. La mujer del vestido blanco. Esta vez levantó la cara. No tenía nada de fantasmal. Tenía una cara real, hinchada de llorar, con los ojos enrojecidos y la piel marcada por golpes viejos. Me miró con odio y dolor mezclados. Me los quitan, siempre me los quitan, dijo, con una voz rota. Detrás de ella, algo se movió en el agua. No quise mirar mucho. Entendí demasiado tarde. No era un espíritu. Era alguien que había perdido a sus hijos ahí y que había cruzado una línea que no se vuelve a cruzar. La policía llegó tarde. 2 chicos desaparecidos. Uno grave en el hospital. La fiesta terminó en silencio y luces rojas. Nunca encontraron a la mujer. Nunca encontraron los cuerpos. Desde esa noche, cada vez que paso cerca del río, escucho el llanto. Ya no corro. Ya no me tapo los oídos, porque ahora sé que no todas las leyendas nacen de la nada, y algunas siguen vivas, esperando la próxima fiesta, el próximo ruido, el próximo descuido. Y porque a veces lo más aterrador no es lo sobrenatural, sino lo que una persona rota puede llegar a hacer cuando nadie la escucha llorar. Relato número 2. Nunca me gustó que me miraran sin parpadear, y menos cuando todavía no amanecía. Por eso supe desde el primer segundo que algo andaba mal con ese mercader. Estaba parado en medio del tianguis, solo, sin puesto armado, sin lona, sin cajas, mirándome como si me hubiera estado esperando desde hace años. Eran las 5:30 de la mañana.
El cielo apenas clareaba, y yo iba medio dormido, cargando una caja de herramientas rumbo a mi local. El mercado todavía no abría. No había música, no había gritos, no había olores de comida. Solo ese silencio raro que existe antes de que empiece el día. Y él era un hombre alto, flaco, con un abrigo viejo que parecía siempre mojado. Su piel era pálida, pero no enferma, más bien como si nunca le diera el sol. Tenía los ojos hundidos y una sonrisa leve, casi amable, que no coincidía con lo cansado de su cara. Frente a él, en el suelo, tenía extendida una manta oscura. Encima, objetos que no supe nombrar de inmediato. Muñecos de trapo viejos, botellas con agua turbia, collares oxidados, fotos dobladas. Todavía no abrimos, le dije sin detenerme. Para algunos ya es muy tarde, respondió. Su voz era normal, demasiado normal. No tenía tono amenazante ni misterioso. Eso fue lo que me incomodó. Seguí caminando, pero sentí esa presión en la nuca que te obliga a voltear. Cuando lo hice, ya no estaba mirando mi espalda. Estaba acomodando algo nuevo sobre la manta. Algo que no había estado ahí antes. Un mechón de cabello largo, negro, empapado. Aceleré el paso. Abrí mi local, dejé las herramientas y me senté un momento, respirando hondo. Pensé que estaba sugestionado. Últimamente dormía mal. Mi esposa había muerto hacía 6 meses, y desde entonces el silencio de la casa se me metía en los huesos. A veces creía escucharla llorar en la noche, pero siempre me convencía de que era el viento o la tubería. A las 8, el mercado ya estaba lleno. El ruido regresó, la vida regresó. Decidí ir a buscar al mercader, más por curiosidad que por otra cosa. Caminé por los pasillos. Pregunté a otros vendedores. Nadie lo había visto. Nadie había notado su presencia. ¿Un tipo solo, sin puesto?, me dijo don Chuy. Aquí no se para nadie sin permiso. Pensé que tal vez se había ido. Me tranquilicé hasta que lo escuché. Un llanto bajo, ahogado, como si alguien llorara dentro de un recipiente cerrado. Venía del fondo del mercado, de la zona donde casi no iba nadie, porque estaba cerca del canal de desagüe. Caminé hacia ahí sin saber por qué. El olor a humedad aumentaba con cada paso, y ahí estaba él otra vez, exactamente igual, como si no hubiera pasado el tiempo. Su manta ahora tenía más objetos. Reconocí uno de inmediato. Era un reloj de pulsera, el de mi esposa. Se me aflojaron las piernas. Eso no es tuyo, le dije, ahora sí con rabia. Nunca dije que lo fuera, respondió. Solo vendo lo que la gente deja atrás. Me acerqué. El reloj estaba rayado, con la correa rota, tal como lo encontramos en el hospital. Lo tomé, pero cuando lo hice, sentí un frío intenso, como si hubiera metido la mano en agua de río. ¿De dónde sacaste esto? El mercader me miró fijo. Por primera vez, su sonrisa desapareció. Ella lloró mucho, dijo. El llanto siempre deja cosas. Escuché el sonido otra vez, más claro. No venía del mercado, venía del canal. Me giré. A unos metros, entre la basura y el agua oscura, vi la silueta de una mujer. Vestido blanco sucio, pegado al cuerpo, cabello largo cubriéndole la cara. No flotaba. Estaba de pie, con los pies hundidos en el lodo. Lloraba sin levantar la cabeza. Sentí ganas de correr, pero no pude. El mercader se levantó lentamente. Ella no siempre fue así, dijo. Nadie empieza siendo leyenda. Quise gritar, pedir ayuda, pero el mercado parecía lejano, como si estuviera detrás de una pared invisible. La mujer levantó la cara apenas.
Sus ojos estaban abiertos, demasiado abiertos, y llenos de algo peor que odio, reproche. Me los quitaron, susurró. A todos. El mercader se inclinó y tomó otro objeto de la manta. Una foto. Era vieja, borrosa. En ella se veía a la mujer, más joven, con 2 niños pequeños a los lados. Reconocí el fondo. Era el mismo canal, pero limpio, antes de que se volviera un basurero. La gente olvida rápido, dijo él. Yo solo recojo lo que queda. De pronto la mujer dejó de llorar. El silencio fue peor. Avanzó un paso. El agua se movió. Algo golpeó contra el concreto. No quise mirar, pero vi de reojo una mano pequeña flotando, chocando contra una llanta vieja. Vomité. Llévatelo, dijo la mujer, señalándome. Él escucha. El mercader negó con la cabeza. Todavía no, respondió. Aún tiene cosas que perder. No recuerdo cómo llegué a mi local. Solo sé que horas después estaba ahí, temblando, con el reloj aún en la mano. Cerré temprano ese día, y el siguiente, pero el mercader empezó a aparecer más seguido. A veces frente a mi casa, a veces en la esquina del hospital, siempre con nuevos objetos. Una foto mía de niño, un zapato que creí perdido, la alianza que enterré con mi esposa, y siempre cerca el llanto. La gente empezó a desaparecer cerca del canal. Niños, borrachos, gente que no iba a hacer falta, decían. Yo sabía la verdad. La mujer no buscaba venganza, buscaba que alguien la escuchara. Y el mercader, él solo se aseguraba de que nadie olvidara el precio. Una noche lo enfrenté. Ya no tenía miedo, solo cansancio. ¿Qué quieres?, le pregunté. Que recuerdes, dijo. Que cargues con ello. ¿Con qué? Se hizo a un lado. Detrás de él estaba ella. Ya no lloraba. Me miró con calma. Entonces entendí el giro cruel de todo. Mi esposa había muerto cerca de ese canal, años atrás, cuando aún no lo conocía. Un accidente, dijeron. Yo nunca investigué, nunca pregunté, nunca escuché a las madres que lloraban ahí. La Llorona no venía por niños esa noche, venía por mí. Y el mercader solo estaba ahí para vender lo que quedara de mí, cuando el llanto por fin me arrastrara al agua. Relato número 3. El llanto empezó antes de que yo llegara al trabajo. Y eso fue lo primero que me hizo saber que ese no iba a ser un día normal. No era un llanto fuerte ni claro, más bien un sonido arrastrado, como cuando alguien intenta llorar sin que lo escuchen. Venía desde algún punto entre la lluvia y el motor del autobús. Miré por la ventana empañada, tratando de ubicarlo, pero solo vi la avenida gris de siempre, los puestos cerrados, y a la gente caminando con la cabeza baja. Era mi último día en ese lugar. 10 años trabajando como supervisor nocturno en una planta de tratamiento de agua a las afueras de la ciudad. Un trabajo feo, mal pagado, pero estable. O al menos eso creía. Ese viernes entregaba el gafete, firmaba papeles y no volvía nunca más. Tenía planes, una vida distinta. O eso me repetía para no pensar demasiado. Al bajar del autobús, el llanto ya no se escuchaba. El aire olía a humedad y cloro. La planta estaba rodeada por un canal ancho, oscuro, que recibía agua del río cercano. Siempre me había parecido un lugar triste, pero esa mañana se sentía distinto, como si algo estuviera fuera de lugar. Las luces exteriores seguían encendidas, aunque ya era de día. Parpadeaban. El guardia de la entrada no estaba en su caseta. Eso sí era raro. Pasé mi tarjeta. El lector pitó con un sonido largo, como si le costara trabajo reconocerme. El portón se abrió lento, quejándose.
Entré y el sonido se cerró detrás de mí con un golpe seco que me hizo brincar. Ya relájate, me dije. Último día. Adentro la planta estaba casi vacía. Era normal. La mayoría del personal entraba más tarde. Caminé por el pasillo principal, escuchando el eco de mis pasos, cuando noté algo que me heló el estómago. Huellas mojadas en el suelo. No eran charcos normales. Eran marcas de pies descalzos, pequeños, que iban desde una de las puertas laterales hasta el borde del canal interno. Me agaché a tocarlas. El agua estaba fría. No quise pensar en eso. Seguí caminando, revisando de forma automática lo que había revisado miles de veces. Bombas, válvulas, medidores. Todo parecía funcionar demasiado bien. El silencio era tan pesado que podía escuchar mi propia respiración. Fue en la sala de control donde escuché el llanto otra vez. Venía de las bocinas. Me acerqué al panel creyendo que era interferencia, algún ruido del sistema, pero no. Era claramente un llanto humano, femenino, lleno de una tristeza que apretaba el pecho. No era una grabación. Había pausas irregulares, respiraciones, quiebres. Apagué el sistema de audio de golpe. El llanto se cortó de inmediato. Me quedé ahí parado, con la mano temblando, esperando que alguien apareciera y me dijera que era una broma de despedida. Nadie llegó. En la pantalla de las cámaras apareció algo que no debería estar ahí. En la cámara 3, la que daba al canal exterior, se veía una figura blanca caminando lentamente por la orilla. El vestido se pegaba al cuerpo, como mojado. El cabello largo le cubría la cara. Caminaba descalza, dejando marcas en el lodo. Sentí un vacío en el estómago. No dije su nombre en voz alta. No quise hacerlo, pero lo pensé. La Llorona. Tragué saliva. Cambié de cámara. La figura ya no estaba. Revisé las demás. Nada. Volví a la 3. Ahí estaba otra vez, ahora más cerca del agua. No puede ser, murmuré. Necesitaba aire. Necesitaba ver con mis propios ojos que no había nadie. El pasillo hacia el canal parecía más largo de lo normal. Cada paso resonaba como si caminara dentro de algo hueco. Al llegar, el canal estaba tranquilo. El agua se movía lento, espesa, oscura. No había nadie. Pero el llanto volvió. Esta vez sin bocinas, sin cables. Venía de debajo del agua. Me alejé de golpe. Tropecé y caí de espaldas. Sentí algo húmedo en la mano. Al mirarla, vi que era una muñeca de plástico, vieja, rota, cubierta de lodo. No era mía. No era de nadie que trabajara ahí. Recordé algo que había escuchado años atrás, cuando entré a trabajar. Un rumor que todos contaban en voz baja, que antes de que la planta existiera, ese terreno era un paso natural del río, que una mujer había perdido a sus hijos ahí durante una crecida, que los cuerpos nunca aparecieron. Nadie le dio importancia. La ciudad creció, el agua se canalizó, el llanto quedó enterrado. O eso creímos. Corrí de vuelta a la sala de control. Quería terminar el turno y largarme, pero al entrar, vi algo que me dejó helado. En la mesa estaba mi gafete, roto. La foto estaba rayada justo en los ojos. Detrás de mí el llanto se escuchó fuerte, muy cerca. No voltees, me dije. No voltees. Pero lo hice. Ella estaba ahí, a unos metros. No flotaba, no se deslizaba. Caminaba como alguien cansado, arrastrando los pies. Su vestido estaba manchado, no solo de agua, sino de algo más oscuro. Cuando levantó la cabeza, vi su rostro.
No era un monstruo. Era una mujer agotada, con la piel pálida y los ojos hinchados de llorar durante años. «Es tu último día», dijo. Su voz no era sobrenatural, era humana. Eso fue lo peor. Yo no hice nada, respondí. Sin saber por qué, ella dio un paso más. Siempre dicen lo mismo. Las luces parpadearon. El sonido del agua aumentó. Sentí vibrar el suelo. Las alarmas comenzaron a sonar en toda la planta. En la pantalla, los niveles subían rápido. Demasiado rápido. Entonces entendí el giro cruel de todo. Yo había firmado, años atrás, el reporte que permitía desviar el cauce original del río. Un trámite más, un papel entre muchos. No pregunté, no investigué. Eso había provocado que en temporada de lluvias, el agua buscara salir por donde pudiera, por donde hubiera vidas. No era mi decisión, dije, casi suplicando. Ella se detuvo frente a mí, pero fue tu firma. El llanto se transformó en un grito. El agua del canal comenzó a desbordarse, entrando por las rejillas, cubriendo el suelo. Caí al tratar de correr. Sentí como algo me jalaba del tobillo. Manos pequeñas, frías. Grité, pataleé. Sentí un dolor intenso cuando me golpeé la cabeza contra el metal. La sangre se mezcló con el agua. No sé cuánto tiempo pasó. Desperté en el hospital. Me dijeron que una falla había inundado parte de la planta. Que me encontraron inconsciente, flotando. Que fue suerte que sobreviviera. Cerraron la instalación por riesgo estructural. Despidieron a todos. Mi último día se alargó más de lo planeado. A veces en la noche, cuando cierro los ojos, escucho el llanto. Ya no viene del agua, viene de mi memoria. Y sé que aunque ya no trabaje ahí, aunque la planta esté cerrada, hay firmas que no se borran y trabajos que no se terminan nunca. Relato número 4. El cuerpo todavía estaba tibio cuando me asomé por la ventana. Eso fue lo primero que pensé. Y no sé por qué pensé en eso antes que en el ruido, antes que en el grito, antes que en la sangre que empezaba a correr por la banqueta, como una mancha lenta y espesa. El edificio entero estaba en silencio, un silencio raro, como si todos contuvieran la respiración al mismo tiempo. Yo vivía en el cuarto piso, justo encima del lugar donde había caído. Alguien se había tirado. No escuché el golpe, escuché el llanto. Era un sonido largo, quebrado, que subía desde la calle y se metía por la ventana abierta, como una mano helada. No era un llanto histérico ni desesperado. Era un llanto cansado, viejo, de esos que parecen no tener fin. Me quedé congelado, con una taza de café en la mano, mirando hacia abajo, sin parpadear. La gente empezó a salir poco a poco. Un vecino gritó que llamaran a una ambulancia. Otro vomitó junto al árbol. Yo seguía ahí, sin moverme, con la sensación absurda de que si bajaba la mirada otra vez, el cuerpo ya no estaría. Pero estaba. Era una mujer, joven. El cabello oscuro se le había abierto alrededor de la cabeza como un abanico mojado. Tenía un brazo torcido en un ángulo imposible. El vestido blanco que llevaba estaba manchado de rojo y de algo más oscuro, como humedad vieja. No parecía alguien que hubiera planeado morir, parecía alguien que había corrido. El llanto no se detenía. ¿Escuchas eso?, preguntó alguien detrás de mí. Me giré. Era la vecina del 3B, pálida, con los ojos enormes. Sí, respondí. Viene de abajo. No, dijo, viene de ella. Bajé las escaleras sin pensar. Cada escalón crujía como si el edificio se quejara. Mientras más me acercaba, más fuerte se escuchaba el llanto. No era la mujer del suelo. Su boca estaba abierta, pero no emitía ningún sonido. El llanto venía de otro lado,
como si flotara en el aire, como si no tuviera un punto exacto. La policía llegó rápido, demasiado rápido. Acordonaron la zona, hicieron preguntas. Nadie sabía quién era, nadie la reconocía. Dijeron que no llevaba identificación, que tal vez no vivía ahí. Mentían. Yo la había visto antes. No sabía cuándo ni dónde, pero su cara me resultaba familiar. Cuando se llevaron el cuerpo, el llanto se detuvo de golpe. Ese silencio fue peor que el sonido. Subí a mi departamento con un nudo en el estómago. Cerré la ventana, me apoyé en la pared y respiré hondo. Pensé que todo había terminado. Pensé que era solo otro suicidio más en una ciudad que ya no se sorprende de nada. Esa noche no dormí. A las 2 de la mañana, el llanto regresó. Esta vez no venía de la calle, venía del pasillo. Abrí la puerta con cuidado. Las luces estaban apagadas. El pasillo era un túnel largo y estrecho, iluminado solo por la luz de emergencia del fondo. El sonido venía del extremo, cerca de la escalera. Caminé despacio, con el corazón golpeándome en la garganta. Ahí estaba, la mujer del vestido blanco, de pie, mojada. El cabello le cubría la cara, el cuerpo intacto, sin heridas visibles. El agua goteaba de sus pies, formando pequeños charcos que se arrastraban hacia mí. No flotaba, no brillaba, no parecía un fantasma de película. Parecía una persona real que no debería estar viva. Di un paso atrás, el piso crujió. Ella levantó la cabeza lentamente. Su cara estaba pálida, hinchada, con marcas oscuras bajo los ojos. Me miró como si me conociera, como si yo fuera parte de algo que ella llevaba cargando demasiado tiempo. ¿Por qué no escuchaste?, dijo. Su voz era baja, ronca, humana. Yo no sé quién eres, respondí, y odié lo débil que sonó. El llanto volvió a salir de su boca, pero no como antes. Ahora era un sollozo contenido, lleno de rabia. Dio un paso hacia mí. El agua en el piso se movió, como si respondiera a su presencia. Siempre dicen lo mismo, susurró. Nadie escucha hasta que es tarde. Corrí, cerré la puerta de mi departamento y la aseguré con todo lo que pude. Me quedé apoyado en ella, temblando, escuchando cómo sus pasos mojados se acercaban y luego se detenían. Silencio. A la mañana siguiente, el edificio estaba lleno de rumores. Que la mujer no había saltado, que alguien la había empujado, que había estado llorando horas antes de caer. Nadie mencionó haberla visto después. Yo sí. Empecé a recordar cosas que no quería recordar. Gritos en la noche, semanas atrás, golpes, llanto atravesando paredes. Yo siempre subía el volumen de la televisión. Siempre me decía que no era asunto mío, que alguien más llamaría a la policía. Ella vivía en el departamento de arriba, el 5C. Fui hasta ahí sin pensarlo. La puerta estaba abierta. Adentro, el lugar era un desastre. Muebles rotos, manchas en el suelo, el olor agrio de la humedad y algo más metálico. En el baño encontré marcas de uñas en la pared, como si alguien hubiera intentado sostenerse. En la ventana, el marco estaba astillado, y entonces escuché el llanto otra vez, justo detrás de mí. No fue el golpe lo que dolió más, dijo ella. Fue darme cuenta de que nadie iba a ayudarme. Me giré. Estaba ahí, en medio del departamento, más empapada que antes. El agua caía de su vestido como si acabara de salir de un río.
Sus ojos ya no mostraban tristeza, mostraban algo más oscuro. Yo no te empujé, dije casi gritando. Ella inclinó la cabeza, pero me dejaste caer. El aire se volvió pesado. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo me apretara desde dentro. El llanto llenó el departamento, rebotando en las paredes, metiéndose en mi cabeza. Imágenes comenzaron a aparecer sin que yo las llamara. Ella pidiendo ayuda, golpeando puertas, gritando nombres, el mío entre ellos. Me tapé los oídos, pero no sirvió. No te llevé cuando caí, continuó. Pensé que no valías la pena, pero ahora entiendes. El piso se volvió resbaloso. Caí de rodillas. El agua me cubría las manos. Sentí frío, un frío profundo, de esos que no vienen del cuerpo sino de la culpa. Escúchame, dije llorando. Por favor. Ella se acercó, y por primera vez su rostro cambió. Por un segundo vi a una mujer normal, cansada, rota, con miedo. Eso fue lo único que quise, respondió. Desapareció. El departamento quedó seco, silencioso. Me encontraron horas después, sentado en el suelo, abrazándome las piernas. Dijeron que estaba en shock, que inventé todo, que el estrés hace cosas raras. El caso se cerró como suicidio. Pero desde entonces, cada vez que paso frente a una ventana abierta, escucho el llanto. No viene de afuera, viene de mí. Porque ahora sé que la Llorona no siempre arrastra cuerpos al agua. A veces solo se deja caer. Y espera a que el peso de su muerte termine de empujar a los que miraron hacia otro lado. Relato número 5. La primera vez que escuché el llanto, pensé que venía de la casa equivocada. En ese barrio, escuchar gritos no era raro, pero ese sonido no era un grito común. Era un llanto lento, profundo, como si alguien se estuviera desarmando por dentro. Eran casi las 3 de la madrugada, y yo estaba despierto porque no podía dormir desde que me mudé ahí. Desde la primera noche, algo en esa cuadra se sentía mal. Vivía solo, en una casa pequeña, justo frente a la familia Ortega. Todos les tenían miedo. No porque fueran ricos ni poderosos, sino porque algo en ellos no encajaba. Eran amables de más cuando alguien los miraba, y completamente distintos cuando creían que nadie los observaba. La gente evitaba pasar frente a su casa. Los repartidores nunca tocaban su puerta. Los niños cruzaban la calle para no pasar por ahí. Y aún así, nadie decía nada. La casa de los Ortega era grande, vieja, con una reja siempre cerrada y un patio delantero lleno de plantas secas. Nunca vi flores, nunca vi mascotas. Solo luces encendiéndose a horas raras y sombras moviéndose detrás de las cortinas. El llanto venía de ahí. Me levanté de la cama y miré por la ventana. La calle estaba vacía, iluminada apenas por los focos amarillos. Frente a la casa de los Ortega, vi a una mujer parada junto a la reja. Llevaba un vestido claro, sucio en la parte baja, como si hubiera caminado por lodo o agua. Estaba de espaldas, inclinada hacia adelante, llorando con los hombros temblando. No parecía alguien del barrio. El llanto se cortó de golpe. La mujer levantó lentamente la cabeza, como si hubiera sentido mi mirada. No pude ver su rostro, pero supe con una certeza horrible que estaba sonriendo. Cerré la cortina de inmediato. Me senté en la cama, con el corazón golpeándome el pecho. Intenté convencerme de que era alguien pidiendo ayuda, alguien perdida, pero no bajé. Nadie bajó. En esa cuadra, nadie ayudaba a nadie.
A la mañana siguiente, encontré sangre seca en la banqueta frente a la casa de los Ortega. No era mucha, pero estaba ahí, oscura, manchando el concreto. Nadie la limpiaba, nadie la mencionaba. Cuando le pregunté a la señora del puesto de la esquina, bajó la voz. «No te metas con ellos», me dijo. «Si eres listo, no mires, no escuches, no hables». Eso me confirmó lo que ya sabía. Esa familia no solo era rara, era peligrosa. Los Ortega eran 5. El padre, la madre, 2 hijos adultos y una niña pequeña. La niña era la que más me inquietaba. Nunca jugaba, nunca sonreía. Siempre estaba parada en el patio, mirando a la calle, con los pies descalzos y un muñeco viejo en la mano. A veces, juraría que estaba mojada. Las desapariciones empezaron poco después. Primero fue un indigente que dormía en la esquina, luego un repartidor nuevo. Después, un perro que solía andar por la cuadra. La policía vino un par de veces, hizo preguntas, pero nunca entró a la casa de los Ortega. Nadie denunciaba, nadie quería problemas. El llanto regresó varias noches seguidas, cada vez más cerca. Una madrugada, lo escuché dentro de mi propia casa. Venía del baño. Abrí la puerta con cuidado y vi el suelo mojado, como si alguien hubiera salido de la regadera. El espejo estaba empañado, y en el vapor alguien había dibujado una palabra con el dedo. Escúchame. Esa noche no dormí. Empecé a investigar por mi cuenta. En archivos viejos del municipio encontré algo que me heló la sangre. Antes de que existiera esa colonia, el terreno pertenecía a una familia acusada de haber provocado un incendio en un albergue improvisado junto al río. Murieron varias personas, entre ellas una mujer y sus hijos. El caso se cerró como accidente. El apellido, Ortega. La Llorona no era una leyenda ahí. Era un recuerdo. Decidí confrontarlos. No por valentía, sino porque el miedo ya me estaba consumiendo. Fui a su casa al atardecer. La reja se abrió sola antes de que tocara. El padre me esperaba en el patio, sonriendo. «Sabíamos que vendrías», dijo. «Siempre vienen». Dentro, el olor a humedad era insoportable. Escuché algo que no quería identificar. Golpes suaves, como si alguien rascara desde dentro de las paredes. La madre me observaba desde la cocina, con las manos manchadas de algo oscuro. Los hijos estaban sentados, inmóviles, como si esperaran una orden. Y la niña estaba junto a una puerta al fondo. De ahí venía el llanto. «Ella no se calla», dijo el padre. «Nunca se calla». Abrieron la puerta. Adentro no había una habitación, sino un cuarto inundado. El agua llegaba hasta las rodillas, y en medio estaba la mujer del vestido blanco, la Llorona. Su rostro era una mezcla de dolor y furia. Cuando me vio, dejó de llorar. «Ellos me quitaron todo», dijo, «y siguen quitando». Entendí el giro demasiado tarde. La familia Ortega no huía de la Llorona. La retenían, la usaban. Cada vez que alguien molestaba, preguntaba, estorbaba, la soltaban. «Pero ya no nos sirve», dijo la madre. «Está cansada». La mujer me miró. Sus ojos no pedían ayuda, pedían descanso. El agua comenzó a subir. Sentí manos frías sujetándome las piernas. Grité. El padre cerró la puerta. Desperté en el hospital 2 días después. Dijeron que hubo una inundación repentina, que la casa de los Ortega colapsó, que no encontraron cuerpos. La cuadra está vacía ahora. Nadie quiere vivir ahí. Pero algunas noches,
Cuando todo está en silencio, escucho un llanto lejano. Ya no suena triste, suena libre. Y sé que esta vez, la familia peligrosa no son los Ortega. Somos los que miramos, callamos y dejamos que el horror viva puerta con puerta. El lato número 6. El llanto empezó mezclado con la música, y por eso tardé en notarlo. Era una de esas noches donde todo se siente borroso, incluso antes de empezar, donde el cuerpo va más rápido que la cabeza, y uno bebe no para celebrar, sino para no pensar. El bajo retumbaba tan fuerte que hacía vibrar las ventanas del departamento, y el aire estaba espeso, cargado de humo dulce y alcohol derramado. Éramos demasiados para un espacio tan pequeño, pero a nadie le importaba. Nadie estaba ahí para sentirse cómodo. Yo llevaba semanas así, tal vez meses, perdiendo trabajos, perdiendo días completos, despertando sin recordar cómo había llegado a casa. La botella ya no era una opción, era una necesidad. Lo mismo las pastillas, las líneas improvisadas sobre mesas sucias, cualquier cosa que me apagara por unas horas. Esa noche, el llanto se coló entre una canción y otra, como un error de audio. Pensé que alguien estaba exagerando, llorando por una ruptura, por un viaje mal pegado, por nada. Pero había algo raro. No era un sollozo descontrolado. Era constante, profundo, como si viniera de alguien que llevaba demasiado tiempo llorando y ya no tuviera fuerzas para detenerse. Miré alrededor. Nadie parecía escucharlo. Seguí bebiendo. El departamento daba a una calle estrecha, con un canal de aguas negras al fondo. Siempre había olido mal, pero esa noche el olor era más fuerte, como humedad vieja mezclada con óxido. Me acerqué a la ventana para fumar. Al asomarme, vi a una mujer parada junto al canal, justo debajo de la luz del poste que parpadeaba. Vestía de blanco. El vestido estaba pegado a su cuerpo, sucio, empatado. El cabello negro le caía hacia adelante, cubriéndole la cara. No se movía, solo lloraba. Sentí un escalofrío que nada tuvo que ver con las drogas. ¿La ven?, pregunté, sin despegarme del vidrio. Nadie respondió. Uno de mis amigos se rió, pensando que bromeaba. Otro me empujó un vaso en la mano. Volví a mirar. La mujer ya no estaba. Me dije que estaba demasiado colocado, que mi cabeza empezaba a cobrarme factura. Cerré la ventana y me alejé. El llanto desapareció. O eso creí. Más tarde, cuando el departamento ya estaba casi vacío y los pocos que quedábamos hablábamos sin sentido, el llanto regresó. Esta vez no venía de afuera, venía del baño. Abrí la puerta esperando encontrar a alguien tirado, vomitando, llorando por algo que no recordaría al día siguiente. Pero el baño estaba vacío. El suelo estaba mojado, como si alguien hubiera salido de la regadera sin secarse. El espejo estaba empañado, aunque nadie se había bañado. Y detrás del vapor vi una silueta reflejada. Me giré de golpe. Nada. Cuando volví a mirar el espejo, había una palabra escrita con el dedo. Sed. Tragué saliva, sentí la garganta seca de repente. Cerré el baño y regresé a la sala. Pero algo ya no estaba bien. La música sonaba distorsionada, lenta. El aire parecía más pesado. Me serví otro trago, pero el alcohol me supo amargo, como agua estancada. El llanto volvió más fuerte. Esta vez venía de mí, no de mi boca, sino de algún lugar más profundo. Imágenes comenzaron a colarse sin que yo las buscara. Yo de niño, esperando a que mi madre volviera. Yo adolescente, escondiendo botellas. Yo adulto, mintiendo,
robando, prometiendo que iba a cambiar. Y entonces la vi otra vez. Estaba sentada en el sillón frente a mí. La Llorona. No flotaba, no brillaba. Estaba ahí, empapando el cojín, dejando un charco en el piso. Su rostro estaba descubierto. Tenía la piel pálida, marcada, los ojos rojos e hinchados. No gritaba, lloraba en silencio, con una tristeza tan densa que me aplastaba el pecho. «No estás muerto todavía», dijo. Su voz era rasposa, cansada, humana. «Solo te estás ahogando despacio». Quise moverme, pero el cuerpo no me respondió. Sentí náuseas. El corazón me latía irregular. El departamento empezó a oler como el canal de afuera. «¿Qué quieres?», logré decir. Ella levantó la mirada. Sus ojos no tenían rabia, tenían decepción. «Nada que no te estés haciendo tú solo». El llanto cambió. Ya no era triste, era desesperado. Sentí que el aire se me acababa. El piso se volvió resbaloso. El agua empezó a salir de las paredes, de debajo de los muebles, mezclándose con botellas vacías, jeringas, bolsas. Caí al suelo. El agua me cubría las manos. Estaba helada. Algo me rozó el brazo. Algo pequeño. Una mano. Vi cuerpos bajo la superficie. Personas que había conocido en fiestas, en bares, en callejones. Algunos ya muertos. Otros todavía moviéndose, pero sin fuerzas. Todos con la misma expresión. Hambre, sed, vacío. Ellos también dijeron que controlaban, susurró ella, que podían parar cuando quisieran. Me tomó del mentón y me obligó a mirarla. Yo no los ahogué, dijo. Solo los acompañé mientras se hundían. El dolor en el pecho se volvió insoportable. Sentí un golpe seco en la cabeza, luego otro. El llanto llenó todo, hasta que no pude distinguir si venía de ella o de mí. Desperté en una camilla, luces blancas, un pitido constante, la garganta ardiéndome, un doctor hablando de sobredosis, de paro respiratorio, de suerte. Dijo que alguien había llamado a emergencias. Nadie sabía quién. Pasé semanas en el hospital, luego en rehabilitación. Días largos, noches peores, sin alcohol, sin drogas, sin anestesia para la culpa. Pensé que no volvería a escucharla. Me equivoqué. La primera noche sobrio, en una cama dura, escuché el llanto desde el baño compartido. No fui a ver. Cerré los ojos, respiré, aguanté. El llanto no se fue. Entendí entonces el verdadero giro de todo. La Llorona no se aparecía para matarme. No necesitaba hacerlo. Ella estaba ahí para recordarme lo fácil que era volver al agua, para sentarse a mi lado cada vez que la sed regresara, para llorar conmigo cuando las manos temblaran. No arrastra a todos al río. A algunos solo les susurra. Y si bajas la guardia, si vuelves a beber, si vuelves a drogarte, ella no te empuja. Te deja terminar de hundirte solo. Relato número 7. La pesadilla empezó sin imágenes, solo con el sonido. Eso fue lo raro desde el principio. Yo podía estar despierto, con los ojos abiertos, mirando el techo de mi cuarto, y aún así escuchar ese llanto arrastrado lejano, como si alguien llorara dentro de una tubería rota. No era un recuerdo, ni una imaginación clara. Era un sonido real, pesado, que me erizaba la piel, incluso antes de dormirme. La primera noche pensé que venía de la calle. Vivía cerca de un canal viejo, de esos que ya nadie limpia
y que solo sirven para acumular agua negra cuando llueve. Me levanté, cerré la ventana y me volví a acostar. El llanto siguió igual, ni más fuerte ni más débil, como si no dependiera del aire ni de las paredes. Esa noche soñé con agua, no con un río claro ni con lluvia, sino con agua estancada, espesa, que me llegaba a los tobillos mientras caminaba por un pasillo largo y angosto. No veía el final, solo avanzaba, escuchando ese llanto que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Desperté empapado en sudor, con el corazón desbocado y una certeza incómoda. Esa no iba a ser la última vez. No lo fue. La pesadilla regresó la noche siguiente, y la siguiente, siempre con pequeñas variaciones, como si alguien estuviera ajustando detalles. A veces el pasillo era más estrecho, a veces el agua subía un poco más, pero el llanto siempre estaba ahí, constante, cansado, lleno de una tristeza que no pedía ayuda, solo compañía. Empecé a dormir mal, llegaba al trabajo con ojeras profundas, la cabeza pesada. Me quedaba mirando al vacío, recordando fragmentos del sueño que no podía explicar. Un vestido blanco flotando bajo la superficie, cabello negro moviéndose como algas, manos pequeñas que rozaban mis piernas sin sujetarme. No se lo conté a nadie. ¿Cómo iba a hacerlo sin sonar loco? Una madrugada desperté con la sensación de que alguien estaba sentado al borde de mi cama. No abrí los ojos de inmediato. Me quedé quieto, escuchando. El llanto estaba ahí, ahora más cerca, tan cerca que podía distinguir respiraciones entrecortadas. Cuando por fin me atreví a mirar, no había nadie, pero el colchón estaba hundido, como si alguien se acabara de levantar. Ahí fue cuando empecé a llamarla por su nombre, aunque nunca lo dije en voz alta. La Llorona. No como leyenda, no como cuento, como presencia. Las noches se volvieron más largas. En la pesadilla, el pasillo empezó a parecerme familiar. Las paredes tenían grietas que yo reconocía. El olor a humedad ya no me era ajeno. Una noche, mientras avanzaba con el agua a las rodillas, entendí lo que estaba viendo. Era el pasillo del hospital, el mismo donde años atrás me habían dado la noticia que me partió la vida en dos. El mismo donde había escuchado a una mujer gritar hasta quedarse sin voz. En el sueño, el llanto se mezclaba con ese recuerdo, y por primera vez, la figura apareció frente a mí. Ella estaba de espaldas, inclinada hacia adelante, con el vestido blanco empapado pegado al cuerpo. El agua le llegaba a la cintura. Su cabello le cubría la cara por completo. No se movía, solo lloraba. Intenté retroceder, pero mis pies estaban pesados, como si el agua se hubiera vuelto lodo. Di un paso más sin querer. El llanto se detuvo. Ella giró lentamente la cabeza. No vi un rostro monstruoso ni ojos brillantes. Vi a una mujer agotada, con la piel pálida y marcada, los ojos hinchados de tanto llorar. Me miró con algo peor que odio. Me miró con reconocimiento. Desperté gritando. A partir de esa noche, la pesadilla ya no se limitó al sueño. Empecé a ver agua donde no la había. Charcos en el pasillo de mi departamento. Gotas cayendo del techo, aunque estaba seco. El sonido del llanto colándose en momentos aleatorios del día. En el tráfico, en el baño del trabajo, incluso en medio de conversaciones. Fui al médico. Me habló de estrés,
de culpa no resuelta, de trauma. Me recetó pastillas para dormir. Funcionaron una noche. A la segunda soñé más profundo. En la pesadilla, el agua ya me llegaba al pecho. El pasillo se había transformado en un túnel que desembocaba en un cuarto amplio, sin puertas ni ventanas. En el centro había una cama de hospital. Sobre ella, una figura pequeña cubierta por una sábana. Y a un lado, ella. No gritaste, dijo sin mirarme. Estabas ahí y no gritaste. Quise decirle que no podía, que me quedé paralizado, que no sabía qué hacer. Pero en el sueño no había excusas. El aire era denso, difícil de respirar. El llanto regresó, más fuerte, y sentí que el agua empezaba a moverse, como si algo se agitara debajo. Vi manos salir de la oscuridad, pequeñas, torcidas, jalándome. Desperté con la garganta ardiendo, como si hubiera tragado agua de verdad. El giro llegó semanas después, cuando dejé de despertar. Una noche me dormí y la pesadilla continuó sin corte. No hubo sobresalto, no hubo regreso a mi cuarto. Simplemente seguí caminando. El agua me cubría el cuello. Ella estaba frente a mí, ahora completamente visible. El vestido blanco estaba manchado, no solo de agua, sino de algo oscuro, viejo. Esto no es un sueño, dije. Nunca lo fue, respondió. El llanto cesó. El silencio fue insoportable. El cuarto del hospital se transformó. Las paredes se abrieron, revelando el canal que había detrás del edificio. El mismo donde encontraron el cuerpo años atrás. El mismo que yo evitaba mirar cuando pasaba por ahí. Entonces lo recordé todo. La noche del accidente. Yo estaba ahí. Escuché el golpe. Escuché el llanto de una mujer buscando a su hijo en el agua. Me quedé inmóvil. Pensé que alguien más ayudaría. Pensé que no era mi problema. El niño no apareció. Ella se acercó tanto que sentí el frío de su piel. No vengo a llevarte, dijo. Vengo a despertarte. El agua comenzó a bajar. El túnel se desvaneció. Me encontré de pie, solo, en el canal seco. Ella ya no lloraba. Me miró por última vez y se dio la vuelta, caminando hacia la oscuridad. Desperté en mi cama, con la luz de la mañana entrando por la ventana. La pesadilla no volvió, pero el llanto tampoco se fue del todo. Ahora lo escucho cuando cierro los ojos demasiado tiempo, cuando paso cerca del canal, cuando alguien pide ayuda y todos miran hacia otro lado. Ya no me paraliza, ya no corro, porque entendí algo que nunca quise aceptar. La Llorona no vive en los sueños, vive en lo que hacemos y en todo lo que elegimos no hacer. Relato número 8. El primer mensaje llegó incompleto, cortado por estática, y no de viento, la sangre, no que lento, solo un sonido largo, gritos, se colaba entre los pitidos de la consola, colaba entre los piquines de silencios quedando como operador nocturno en la central quebrado, que se colaba entre los pichal de emergencias, insultos, respiraciones agónicas, un llanto número, pesaban más que cualquier palabra. Miré la pantalla, una de esas cosas, oraciones agónicas, silencios que eran fuerte, no fuerte, no desesperado. Era un tesino cuasado, como si quien llorara llevara siglos sin dormir. Miré la pantalla desesperado. Entrantes más que disponible, no disponible. Iba a colgar radio viejo, algún teléfono dañado, un teléfono dañado. Iba a colgarme cuando el sonido cambió. Entre el llanto y luego agua, una respiración, y luego agua.
Le volaba entre los pitos. Se cortó sola. Auciado. Yo llevaba. Y había escuché. ¿Cuál es su situación? Insultos. Usando el tono auto. ¿Cuál es su situación? Solo. Un segundo. Creía que la llamada se había cortado. Durante un silencio creí que la llamada se había cortado. Una voz femenina habló. Miré la pamba. ¿Se encuentra? La línea empezó a volar. No, el farto. Tragué listo. Va a colgar el ruido claro. ¿Dónde se encuentra? Me hizo el llanto. Llenarse de interferencia. Entre el llanto, un infarto. Real, que se endel. ¿Puede decirme dónde? El ruido claro di un nudo en el pecho. Se cortó sola. Automático que uno desarrolló. Siendo de una presa vieja. Nada. Que sonara de nuevo. Un segundo se había cortado. Que la llamada se había cortado. Que tuve que hinche. Con la línea empezó a... Lo normal. Nudo en el pecho. Di un nudo en el pecho. Terminé el turno y salí del edificio. Hubiera salido por cabeza. Como cabeza. Como se una presa vieja que abastecía a varios. Me quedé mirando. Nada. Mismo que abastecía a varios. Llamada se había cortado. Llanto. Se iba bajando de la línea. Con la de día. De noche. Con la esa madrugada. Llenarse de interferencia. Jugada al pasar cerca. Bajé la velocidad. Irán un turno y salita. Juraría el turno y salí. Aún así, cuando después, la llamada no hubiera salido por mirando el agua. Él hubiera salido por cerca de una presa vieja. Misma interferencia. Siempre me había parecido. Oye, escucho. Dije. Con la niebla. Esa madrugada rota. Sin darme cuenta, lota. Don se aceleró al otro lado. Al pasar cerca. Ellos gritaban. Dolorosa. Decía a varios turno y salí. No me detuve. A lo frío recorrerme la espalda. He salido por... Necesito una ubicación, respondí. Para poder ayudar. Buscando de la... Le cuenta de que había puesto a ciertos amor. La respiración rígida. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Amada se cortó. Llamadas archivadas como ligar por mi cuenta. Llamadas archivadas como... Para poder... Revisé registros. Necesito una ubicación. Llamadas archivadas como errores. Interferencias. Bromencias. La risa que escuché después. Llamadas similares cada cierto siempre de madrugada. Siempre de madrugada. Creció. Ocasión. Siempre encontré patrones. Zonas desaparecidas cerca del agua días después. En los comentarios internos, alguien había... Nos labra varias... El solía en eso. Y se aceleró al otro lado. La Llorona. No creí, nunca lo hice. Nunca siguió recorrerme la sonido siguió. Podía explicar lo que es algo chivadas como... Con el corazón. Tercera llamada fue distinta. No entró por la línea normal. Sin mirar en mis audífonos en su voz. De lugar. Seco. Sin mirar en siempre aparecidas. Llanto estaba tan cerca que me dolieron cada ciertos... Ya estás escuchando, dijo la voz. Eso cambia las cosas. Me quité los audífonos de golpe. El sonido. La voy a explicar lo que tras de mí. Me giré en la silla, con el corazón desbocado. La sala estaba vacía, iluminada por las pantallas. Nada fuera de lugar. Cuando volví a ponerme los audífonos, de madrugada, desapareció. Pedí el resto de la noche bajo la lluvia, donde había escrito una palabra varias. Al salir, el cielo estaba cubierto. Comentarios sin aire abierto. Y el hada. No sé cuerpo, la cara, la presa. Tal vez porque sabía que ahí terminaría esto. Yo paré blanco, porque el llanto ya no estaba solo en mi cabeza. Se filtraba en el ruido del motor, en el viento contra lo tampoco no brillaba. Al amanecer, muro. El agua estaba alta, oscura, moviéndose lento. Sin mirar ya. De pie, cuando volví a metros, con el llamadas, dipado, el cuerpo. El cabello largo le cubría la cara. No flotaba de lado otros. Con el llamadas, aparición. Parecía una elegante real,
que había estado de manto por demasiado tiempo. Ahora sí juró directamente, dijo, Simonosme. El llanto no estaba en su voz, nuestras veces en el aire. No, o tal vez, oye, eso es todo, dije. Ahora sí, sin mirarlo, yo no insistí. Me bajé del auto, estaba pálido. Martó al amanecer, líneas de cansancio, líneas de cansancio. Sus ojos me miraron. Y entonces a alguien que llega tarde, sus ojos me miraron como se mira esa noche, dijo. Y entonces, años atrás, hace una tormenta en la noche, dijo. Durante protección civil. Una madrugada, durante te dijo gritos. Llanto ya no es llantos. Llamé, con yo que no era prioritario. Riesgo. De madurez. No insistí. Mercado amanecer. Como se mira, empezó a subir. Entonces voy a tormenta durante una quebrantos. Y el supervisor decidió. Yo llamé, continuó ella. Llamé hasta que la voz se me rompió. Yo no insistí. Sentí un peso en el pecho. Dijo. Pujaran hacia el agua. Empezó a subir. Al amanecer. Empezó a subir. A subir. Tú empezó a hacerlo todo. A alguien que llega tarde. El agua. Todora. Cada vez ya cabellos. Todo se detuvo. Manos. Investigó más. Nunca devolvió continuó ella. Investigó más. Que no era prioritario. ¿Cómo debiste hacer vio? No mis cabellos. ¿Cómo debiste hacerlo? El agua. Sentí un peso en el pecho. Miedo crudo subiéndome por la garganta. Subir. Pero mi voz se perdió entre el llanto. El agua como de poba detuvo. Silencio. Y no cuerpos que el río. Ella ya no estaba. Cuerpo. Desperté en el hospital al día siguiente. Dijeron que me hermia leve. De una semana a sus miedo crudo su hipotermia leve. Nada más. Nadie creyó mi historia. Cuando más aconía por qué hacerlo. Volví al trabajo. Semana para sus huevos me toque llamar. Sola seguía igual. Las llamadas también. Pero ahora ella ya no es que entra una llamada completa. Cada vez que alguien llora de lo cuelgo. No de cuello. No me desperté en el hospital ni escucho. Me encontraron inconsciente. Semanas después costó demasiado. Semanas después no aparece para asustar. Y vale la pena cuando fue ignorado. Ahora, semanas después. Y ahora, semana para asustar. Ahora, cada vez que cada a mí. Alguien vale la pena contestar. Vale la pena contestar.